Un aplauso para Carlos. Ahí está. Bien, muchas gracias. Muy buenos días con todos. Muchas gracias a GMS por invitarnos a participar de esta conferencia magnífica que se está realizando el día de hoy. Muchas gracias a cada uno de ustedes por invertir su tiempo. Quiero que tomen notas, que capten las ideas que vamos a compartir aquí, que esas ideas las lleven a sus organizaciones, se las trasladen a sus pares, se las trasladen a aquellas personas que toman las decisiones en cuanto a temas de ciberseguridad. Pero lo que más quiero es que se lleven el mensaje más potente que voy a compartir el día de hoy. El mensaje más potente que voy a compartir el día de hoy es que la ciberseguridad puede ayudar a que sus compañías generen un diferenciador de negocio. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué un diferenciador de negocio? Cada uno de ustedes se preguntará, o lo saben, ¿cómo compran las compañías hoy en día? ¿Cómo compra un cliente exigente? Un cliente exigente el día de hoy compra por experiencia, compra porque confía en una empresa, confían en GMS, por ejemplo. A lo largo de todo este tiempo, GMS ha, de alguna manera, transmitido toda esa confianza a cada uno de los clientes que están el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esos temas, de confianza digital. Mi nombre es Carlos Rengifo, yo soy ingeniero preventa de Sophos para Latinoamérica y el día de hoy mi charla es Desafíos de ciberseguridad en un mundo digital. Y como hablamos de digital, quiero utilizar como ejemplo una compañía netamente digital. Una de las compañías de taxis más grandes del mundo, que no tiene ni un solo automóvil, pero es la compañía más grande de taxis. Deben haberlo escuchado en septiembre, una brecha de ciberseguridad, ¿no? ¿Qué tan probable, qué tan posible es este escenario de brecha de seguridad? Ejecución de ingeniería social, lo vemos a diario. Robo de credenciales, especialmente en plataformas de correo, por ejemplo. A partir de esa brecha en que a un usuario le roban sus credenciales, el atacante puede ingresar a la red, el acceso VPN, ya común. Hoy en día se habla mucho del concepto Zero Trust, ¿verdad? Ya muchos lo deben conocer, que es algo que está siendo tendencia. Pero a partir de este acceso vía VPN, el atacante puede acceder a cualquier cosa que esté compartida. En este caso, había un directorio compartido. ¿Qué había en ese directorio compartido? En ese directorio compartido había un script en PowerShell que tenía el password, el usuario administrador y el password del administrador que permitía acceder a la plataforma de gestión de accesos privilegiados. Ustedes deben conocer los PAN, ¿no? PAN con M al final, no con N por si acaso, ¿no? Que es el Privileged Access Management. Entonces, a partir de esto, a este atacante le otorgó acceso a una serie de plataformas. ¿Cuál para mí considero que ha sido la más crítica? La que lleva por nombre HackerOne. HackerOne, para aquellos que se dedican al tema de investigación, es una plataforma de bug bounty. Una plataforma de bug bounty es una plataforma de recompensas a aquellos investigadores que le informan a las organizaciones de las vulnerabilidades que tienen. Entonces, este atacante pudo acceder a eso. Pudo acceder a toda la serie de vulnerabilidades que tenía esta corporación. Aquí tenemos un screenshot desde donde se puede ver justamente la conversación donde uno, o el atacante, se dice que es un muchacho de 18 años, justamente hablaban del tema de las edades, contaba cómo hizo ese ataque, ¿no? Y lo hizo simplemente por probar las debilidades que tiene esta gran corporación. Sí saben de quién estoy hablando, ¿no? La empresa más grande de taxis. Sí, es Uber, ahí dice. Pero bueno, es una empresa digital. Como el tema es digital, quise traerles este ejemplo a la mesa. Entonces, vamos a hablar de cómo se entrega la ciberseguridad hoy en día. Tenemos dos componentes. Muchos compran cajas, compran software. Ese es el componente tecnológico. Para nosotros, para Sophos, el componente tecnológico no basta. Necesitamos un componente humano. Aquella persona que va a estar capacitada, aquella persona que puede leer
una línea de código, por ejemplo, o interpretar un comando que se está ejecutando por detrás. No simplemente necesitamos aquel que configura el firewall, cambia un puerto, configura un acceso, lo que fuese. Necesitamos a un threat hunter, ¿no? Un cazador de amenazas, un analista que puede identificar el comportamiento que está teniendo o que está realizando un atacante dentro de una red. Bien, ya he hablado de esto. Tenemos dos tipos de perfiles usualmente dentro de las áreas de seguridad: un perfil que se dedica al tema de configuración de firewalls, un perfil que se dedica al tema de configuración de componentes tecnológicos, un perfil que se dedica a la configuración de la plataforma de correo, por ejemplo, ¿no? O cómo proteger esta plataforma. Pero también tenemos un perfil como aquel que se dedica al tema de auditoría, de gobierno, temas de cumplimiento, PCI, HIPAA, ISO 27001, que hoy en día es muy requerido por las organizaciones. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un atacante, cuando tenemos malware, cuando tenemos phishing? Estos dos mundos, estos dos perfiles no conversan entre sí. Necesitamos a este perfil que les había comentado. ¿Cuál es ese perfil? Ese perfil es el analista, es el cazador, es el agente de respuesta. Esta persona hoy en día cobra mucha preponderancia dentro de los equipos de ciberseguridad, dentro de las organizaciones. Pero ¿qué pasa también? Que este perfil es escaso y es costoso. Hay un déficit de 2.72 millones de profesionales en ciberseguridad en el mundo y se necesitaría un crecimiento del 65% en la oferta de profesionales en el campo para defender efectivamente los activos críticos de las organizaciones. Esto no lo digo yo, no lo dice Sophos, lo dice ISC al cuadrado, que es una gran organización que se dedica justamente a temas de ciberseguridad. Esto sí lo decimos nosotros, Sophos, aparte viene de nuestro reporte El estado del ransomware del 2022, lo pueden buscar en nuestra página web sin problemas. ¿Qué nos dice este reporte? Que hay problemas con las operaciones de ciberseguridad. Este perfil que les comentaba es un perfil de operaciones de ciberseguridad, no es un perfil de gestión, es un perfil de operaciones de ciberseguridad. ¿Y qué te dice el reporte? Y este reporte es para toda Latinoamérica, alrededor de 800 encuestados más o menos. 36% de los encuestados dice que tiene problemas en revisar logs. Los logs que genera un firewall, los logs que genera un email gateway, un secure web gateway, por ejemplo. Tiene 39% de encuestados que tienen problemas en correlacionar la data. 36% nos dice que tienen problemas en integrar tecnologías. 39% en automatizar que todas estas plataformas puedan conversar entre sí y dar una respuesta inmediata ante un ataque o un comportamiento malicioso. Y 38% nos dice que no tienen las herramientas ni la tecnología adecuada para dar respuesta ante un incidente. No sé si aquí hay un valiente o una señorita, mujer valiente, que nos quiera decir qué puede interpretar de este código. ¿Alguno por ahí que se atreva? ¿Sí? ¿No? Pero bueno, ustedes son los especialistas, yo soy un simple mortal, voy a tratar de interpretar lo que dice ahí. Dice cmd.exe, cmd.exe está referido a la línea de comandos de Windows, ¿verdad? Entonces, interpretamos que es un Windows. Por ahí dice SystemNet Web Client, o sea, tiene algo que ver con web, ¿no? Dice porcentaje. Tenemos una carpetita dentro de los sistemas operativos Windows que es temporales, ¿no? Que a veces la gente de soporte técnico nos dice, limpia los temporales, ¿no? Pero justamente esa carpeta es la que utilizan los atacantes para depositar ahí su armamento. No sé si lo sabe. Eso es parte de la persistencia que utilizan los atacantes. Dice update.ps1. PS1 es PowerShell, script en PowerShell. Y también dice download. Y hay una IP. Es IP, no sé, si alguien quiere buscarla por ahí. Yo sé que GMS, por ejemplo,
también utiliza herramientas de Alien Ball, me parece. Alien Ball hace mucho tenía una plataforma abierta que se llama OTX. Dentro de esa plataforma abierta pueden ingresar ese IP y les va a dar como resultado que es un IP de Rusia. ¿Qué quiere decir? ¿Que alguien desde Rusia está tratando de atacarme? ¿O que alguien se está conectando a un servidor en Rusia? Y vemos otros ejecutables, y vemos execution policy bypass, ¿no? Están bypasseando una política de seguridad, tal vez. No sé, yo no sé nada de esto, simplemente estoy tratando de interpretar lo que dice. Pero, ¿quién debería interpretar esto? ¿Aquel que configura el firewall, aquel que configura el endpoint protection, el administrador de red? Necesitamos un perfil como el que les había mencionado. Necesitamos un threat hunter que pueda interpretar esto. Esta captura de pantalla de este lado es el componente tecnológico. El componente tecnológico nos dice, identifica el comando. Pero ¿de qué te sirve el comando ejecutado si la persona que está delante de esto no lo sabe interpretar? Por eso, al pie, dice, para entender esto se requieren capacidades de threat detection and response en el componente humano. Ok, ¿por qué las empresas invierten en ciberseguridad? Por miedo, ¿no? Miedo a que me hackeen, ¿no? Ese es normalmente lo que te dicen, miedo a un ransomware. Hace mucho yo trabajaba en áreas de marketing y una vez hice unas entrevistas, ¿no? Entrevistas a profundidad que les llaman, ¿no? Y preguntaba, ¿por qué compras el firewall o por qué compras el endpoint protection? Y me respondían, ¿no? Por miedo a que entre un ransomware, un virus y tenga un tema de compromiso a nivel de operatividad del negocio, ¿no? También se compra por cumplimiento, ¿no? Ahí tenemos ISO, HIPAA, PCI, etc. Pero lo más importante es la confianza digital, lo que les había mencionado al inicio. La confianza digital es justamente la que va a generar ese diferenciador que yo les prometí como idea que se iban a llevar de esta charla. Un diferenciador de negocio importante. ¿Y qué herramientas nos entregan o nos posibilitan eso? Herramientas como las que aparecen aquí, ¿no? Threat Intelligence, Threat Hunting, Inteligencia Artificial, MDR. Al inicio, Esteban justamente hablaba de esos temas, ¿no? De MDR, de cómo están ellos integrando ese tipo de capacidades también dentro de su oferta de valor hacia sus clientes. ¿Cómo ayuda a Sophos? ¿No? ¿Cómo nosotros como Sophos ayudamos a las organizaciones? Para el componente tecnológico tenemos este portafolio de productos que nosotros lo nombramos Ecosistema de Ciberseguridad Adaptativa, EIS, donde clasificamos de alguna manera cada uno de los controles de seguridad. Tenemos Endpoint Protection, Network Security, tenemos Cloud Security, Email Security. Y en la parte superior tenemos la parte de gestión. Nosotros utilizamos una consola en nube, una única consola que nos entrega una visibilidad holística de todos nuestros productos y de todo lo que sucede en cada uno de ellos. Además, ahí tenemos a Sophos XDR. XDR es un término que hoy en día se habla mucho. Detección y respuesta cross extendida hacia todas las plataformas de ciberseguridad. ¿Por qué no tenemos EDR? Y debería aparecer tal vez ahí en Endpoint Security. Porque nosotros no solo miramos el endpoint, nosotros miramos todo. Todas las capas de seguridad. El firewall, los dispositivos móviles, la parte de Sophos Email, por ejemplo. Miramos todo, absolutamente todo. Entonces es importante cada uno de estos componentes y que podamos accionar temas de detección y respuesta en cada uno de ellos. También tenemos servicios en la parte morada, lila, por decir un color, no sé el contraste, cómo está cambiando ahí. Soportamos varias plataformas, PC, móviles, servidores, máquinas virtuales, contenedores, entornos de nubes públicas. Por debajo tenemos un lago de datos, tenemos nuestra operativa de ciberseguridad y tenemos APIs. Qué importantes son las APIs hoy en día, ¿no? Todo necesita APIs para interconectarse, para conversar con otras plataformas. Nosotros también lo tenemos. Ok, eso es el componente tecnológico. Ahora voy a ir más hacia el componente humano.
Nosotros al día de hoy estamos entregando ciberseguridad como servicio, Cybersecurity as a Service. As a Service es un término que hace mucho se hablaba, ¿no? Todo es as a Service. Empezó con la parte de nubes públicas como el IaaS, el PaaS, el SaaS, ¿no? Pero hoy en día también se puede entregar Cybersecurity as a Service. Y este es un servicio que se integra de acuerdo a donde se encuentren ustedes. Usualmente escuchamos de esta triada: personas, procesos y tecnología, ¿no? Algunos solamente compran tecnología, por ejemplo el Endpoint Protection, que te detecta, te lanza una alerta y queda ahí. O sea, si tú no tienes esa comprensión, no tienes un proceso que gatille qué hacer después de esa alerta, no te va a servir de nada. Y personas, ¿no? Personas capacitadas, como el ejemplo de Uber al inicio, donde una persona simplemente apretó un botón, dio un clic, porque siempre estamos a un clic del desastre, y ese clic posibilitó el ingreso de ese atacante. Tenemos visibilidad, nosotros podemos mirar muchas plataformas: endpoint, firewall, email, identity. Este caso de Uber está relacionado a MFA, a identidad. Nubes públicas, redes, etc. Y nos integramos con todos nuestros productos o con productos de terceros, como ya lo van a ver en una de las siguientes láminas, que ya estamos por concluir mi participación. Sophos MDR, detección y respuesta gestionada, que era justamente algo, como les repito, que mencionó Esteban al inicio. MDR, detección y respuesta gestionada, es entregada por nuestro propio equipo especializado de ciberseguridad. Son threat hunters, cazadores de amenaza, personas especializadas en todo lo que es cacería de amenazas. Hacen threat hunting, hacen threat detection y hacen respuesta ante incidentes. Esas tres funciones las realizan de forma sumamente perfecta. Nosotros tenemos alrededor de 12.000 clientes, y aquí quisiera hablar como que no simplemente son clientes, sino que son personas que a la larga van a estar disfrutando mejor su tiempo, van a tener mejores horas de sueño, van a poder pasar horas con su familia, pasear a la mascota, etc. Y muchos de los que están aquí de repente me entienden por qué. Porque cuando tú tienes un incidente o siempre tienes temas ahí alertas, siempre tienes que estar ahí, delante de una consola, delante de un equipo que tienes que configurar, etc. Aquí tenemos 12.000 organizaciones que pueden utilizar mejor su tiempo e invertirlo en temas de negocio netamente. Están desplegados en 121 países, tenemos 6 SOCs alrededor del mundo y más de 500 expertos que están mirando a través de este servicio. Esta parte quiero que se la lleven, tomen fotos si deseen, es algo que acabamos de lanzar. Nosotros nos integramos al día de hoy con cualquier herramienta de ciberseguridad, principalmente con las que están aquí. Con las nuestras, desde luego, pero también con otros endpoint protection, con otros firewalls, con otras nubes públicas, con otros email gateways, con proveedores de identidad como Okta, como Duo. Tal vez el caso de Uber tiene que ver mucho con esto. Si nosotros tenemos la integración del MFA dentro de nuestra plataforma, este equipo de respuesta ante incidentes, MDR, va a poder estar visualizando si es que un usuario dio la aceptación del doble factor de autenticación desde cualquier parte del mundo, desde donde no labora. De repente es un trabajador de Ecuador y la aceptación se dio desde Nigeria. Eso es un comportamiento extraño, es un comportamiento malicioso que lo va a poder visualizar nuestro equipo de respuesta ante incidentes. Y con otros dispositivos de la red también. Ya para finalizar, lo que toda empresa busca es una optimización en temas de prevención, minimizar los tiempos de detección y respuesta. Estos datos que ven aquí son sacados desde Gartner, de un informe de Gartner, donde el tiempo para cerrar un incidente dentro de los equipos de ciberseguridad de las organizaciones a nivel mundial, el más rápido, 3.7 horas. El mediano, 16 horas, y el más lento, 30 horas. Con nuestro servicio de MDR son 38 minutos que te podrías demorar para dar una respuesta ante un incidente. Estas son dos frases que me gustan mucho de cómo se entrega la ciberseguridad.
Es una persona de Gartner y otra de 451 Research. Si pueden ustedes tomarle una fotografía, porque es unas frases muy potentes. Nadie tiene suficiente personal para hacer seguridad, ¿no? Tienes que entregarlo como un servicio. No es suficiente vender software porque la mayoría de los compradores no tienen las personas que pueden usarlo. Vemos un gran interés en los servicios de seguridad administrados porque todo este mercado de seguridad se está volviendo demasiado complicado para la organización promedio. Y es cierto, o sea, compramos mucha ciberseguridad, pero ni siquiera tenemos a todas las personas ni todo el tiempo para poder utilizarlo. Y segundo, el panorama de amenazas es simplemente demasiado grande y complejo. La ciberseguridad como servicio es una herramienta crítica para que las organizaciones puedan mitigar eso tanto como sea posible. Y finalmente, ya para acabar, llévense estos 3 desafíos. El primer desafío, el desafío tecnológico, la ciberseguridad en todas partes. Tenemos que cubrir cualquier posible hueco de ciberseguridad. El desafío humano, que es esta transferencia de capacidades a través de nuestro Cybersecurity as a Service. Y el desafío estratégico, que es justamente generar un diferenciador de negocio. Bueno, ahí tienen mis datos. Mi nombre es Carlos Rengifo. Feliz de haber participado en esta conferencia. Muchas gracias.